Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo del Centro de Desarrollo Gerencial. Nosotros somos la unidad de vinculación externa de la Escuela de Administración y es un placer poder contar con su presencia en el webinar de hoy, Radar de Riesgos ASG. Mi nombre es Verónica Miranda. Para mí es un gusto poder participar de esta actividad con todos ustedes. Me permito comentarles que en caso de tener alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o anotarla y tenerla cerca para más adelante, ya que se les estará dando un espacio para poder responder a las mismas. El día de hoy nos acompaña Alison Villalobos Solís, quien será la encargada de desarrollar esta actividad. Alison es bióloga, economista ambiental y experta en finanzas sostenibles. Cuenta con 25 años de experiencia en las áreas de gestión ambiental, de evaluación de impacto ambiental y sostenibilidad empresarial. Ella ha liderado procesos de implementación de unidades de administración de riesgos ambientales y sociales, así como la gestión de sostenibilidad en entidades financieras. Actualmente, ella se desempeña como asesora de finanzas sostenibles para una organización que nos mencionará más adelante, dando apoyo a entidades microfinancieras en América Latina. Sin más, le cedo la palabra a Alison para que ella nos cuente más de su organización y acerca de todo esto que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Verónica. Un placer estar acá. Muchísimas gracias al Centro de Desarrollo Gerencial por permitirme la oportunidad de llevar este tema a todos ustedes y muchas gracias a ustedes por mostrar tanto interés. Voy a mostrar un momentito la agenda para contarles de qué vamos a hablar hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de la organización en la que trabajo. También vamos a hablar de qué son los riesgos ASG, qué es el radar de riesgos propiamente y los resultados de la implementación de este radar para Costa Rica. Entonces, empezamos con la presentación del Grupo Financiero Sparkassen. El Grupo Financiero Sparkassen es un grupo financiero alemán y está compuesto por varias empresas, bancos, entidades financieras, de inversión, etcétera. Muy grande, la verdad, es uno de los bancos, uno de los centros financieros o de los grupos financieros más grandes de Europa y trabaja en Alemania y en en Alemania como grupo financiero y en América Latina y el resto del mundo como la parte de la fundación, que es donde yo trabajo. El grupo Sparkassen, que Sparkassen significa cajas de ahorro y donde yo trabajo se llama Sparkassen Stiftung, que es la fundación de las cajas de ahorro. Entonces, este grupo reúne 343 cajas de ahorro en Alemania que ya tienen más de 200 años de trabajar impulsando la economía como regional. Son unas organizaciones como municipales y es banca pública en Alemania. Actualmente atiende más de 50 millones de clientes y clientas en toda Alemania, con 12.000 sucursales y una gran red de proveedores especializados. Este es el grupo como tal, el grupo financiero, con las cajas de ahorro, asociaciones, bancos de inversión. Y acá en rojo podemos ver lo que es la Fundación de Cooperación Internacional, la Sparkassen Stiftung alemana. Sobre la Sparkassen Stiftung alemana, la misión que tenemos es pensar globalmente, actuar localmente y cooperar internacionalmente. Somos una organización sin fines de lucro y lo que hacemos en el mundo y especialmente en América Latina es apoyar entidades microfinancieras y cooperativas de ahorro y crédito para que ellos logren integrar los temas de sostenibilidad en su gestión. Empezamos desde hacer capacitación, sensibilización en estos temas, hasta ayudarles a crear productos financieros para apoyar a las productoras, empresarios, emprendedores y personas en general. Y pues tenemos presencia a nivel global. Bueno, entonces, después de esta breve presentación, vamos a entrar en materia. Como les decía Verónica, por favor, cada pregunta que tengan, anótenla por ahí o háganla en el chat y luego trataremos de resolverlas. Bueno,
tenemos una serie de retos globales que ponen en riesgo la sostenibilidad. Esta es una encuesta que se le hizo a ejecutivos de alto nivel a nivel mundial de cuáles eran los riesgos que ellos creen que van a ser, digamos, más importantes a 2 años y a 10 años en el mundo. Entonces, a 2 años, en una visión de corto plazo, se habla de temas de malinformación y desinformación que abundan ahorita en las redes sociales, pero también en segundo lugar están los fenómenos meteorológicos extremos. Luego los conflictos armados que están pues a la orden del día a nivel del mundo, la polarización social, entre otros. Pero para dentro de 10 años, los retos globales que están más identificados por estos ejecutivos tienen que ver en su mayoría con temas de ambiente. ¿Verdad? Con fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, con todas las implicaciones que eso trae también para la subsistencia humana. Los sistemas críticos que están cambiando en el planeta, ¿verdad? Nosotros, o existe una medición de 9 límites planetarios que definen el equilibrio de los ecosistemas y de los sistemas físicos del planeta, y de esos 9 límites ya sobrepasamos 7. Hace un mes se definió que ya se habían sobrepasado 7, o sea, el equilibrio en todos los sistemas del planeta está pues muy frágil, ¿verdad? Y entonces esto puede tener graves consecuencias a nivel físico, a nivel biológico y finalmente a nivel económico. Entonces, todos estos riesgos ambientales y también los sociales tienen graves consecuencias socioeconómicas y políticas. Por otro lado, las empresas como tal se están vinculando con estos riesgos y estas amenazas. Se dan amenazas o impactos negativos que pueden afectar a una organización, y a eso se le conoce como una materialidad financiera, o también que son efectos de afuera hacia adentro, del entorno hacia mi empresa, ¿verdad? Entonces una inundación puede afectar mi producción, una inundación, un deslizamiento, cualquiera de estos eventos que cada vez son más frecuentes, puede afectar la manera en que las economías se desarrollan, y a eso se le llama entonces materialidad financiera. Y por otro lado, las propias empresas pueden estar generando impactos. Esto es desde adentro, desde mi empresa hacia el mundo. Entonces, estos impactos negativos pueden tener consecuencias hacia la sociedad, hacia el medio ambiente que les rodea. Ambas situaciones generan riesgos para la operación de las empresas, porque si yo estoy haciendo impactos negativos, pues eventualmente me pueden paralizar mis funciones, ¿verdad? Entonces, no solamente estoy afectando afuera, sino que pues un órgano de un Ministerio de Salud, un tribunal ambiental o algo así, me puede venir a cerrar mis operaciones y ya yo dejo de producir. Dejo de pagarle a mis empleados, dejo de generar el producto que estoy generándole a la sociedad. Y también, si estamos hablando de los riesgos de afuera hacia adentro, pues estos me pueden paralizar mi operación y pueden generar altos costos en la producción que al final se traducen en los precios de mi producto, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que están sucediendo en el medio ambiente y también a nivel de la sociedad, por ejemplo, tener una sociedad descontenta puede y ya ha ocasionado grandes momentos de huelgas que paralizan todo el país. ¿Verdad? Entonces, hace no mucho tuvimos 3 años de huelgas casi diarias, y fue muy difícil para la economía subsistir. Muchos pequeños empresarios tuvieron que cerrar. Entonces, todas estas situaciones de descontento social, de inseguridad, em, y los temas ambientales afectan la forma en que se produce, y eso genera riesgos para las empresas y riesgos para el sector financiero que las financia. Entonces tenemos una definición por acá de que los factores ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobierno, pueden repercutir en los resultados financieros de las entidades, materializándose a través de categorías de riesgo financiero, como los riesgos de crédito, los riesgos de mercado,
riesgo operativo, de liquidez y de financiación. Los riesgos ASG entonces pueden definirse como la materialización negativa de estos factores ambiental, social y de gobierno por parte de sus socios comerciales o de los activos invertidos. Es decir, yo como empresa puedo tener consecuencias negativas en mi operación y con ello en mis resultados financieros, ya sea porque yo misma estoy enfrentándome a una vulnerabilidad o estoy cometiendo un delito ambiental o una situación de derechos humanos, etcétera. O pueden hacerlo mis socios comerciales como mis proveedores. Si tengo un proveedor muy necesario para mi producción y este proveedor está teniendo este tipo de problemas, me puedo ver afectado yo. Y también de los activos invertidos. Esto es, por ejemplo, un banco que invierte de recursos en una empresa. Este cliente, si está cometiendo si está teniendo estos problemas, estos riesgos, ASG puede afectarle los estados financieros a esta entidad que le otorgó los créditos. Entonces, los riesgos ASG son riesgos de cualquier impacto financiero negativo en la institución financiera resultante de ese impacto. Y puede ser actual o previsto, ¿verdad? En sus propias operaciones, en las de sus clientes o en las de sus activos invertidos. Tenemos una visión general de los riesgos ASG. Tenemos lo que son los riesgos ambientales. Este se divide en riesgos climáticos, donde tenemos los riesgos climáticos físicos, es decir, una tormenta o el incremento en la frecuencia de las tormentas o el incremento en la magnitud de las tormentas, que, de los deslizamientos, de las inundaciones, pero también tenemos estos riesgos que son agudos o crónicos. Entonces, agudos, como les decía, las tormentas, huracanes, intensas lluvias, estos son los que se conocen como riesgos climáticos físicos agudos y los riesgos crónicos son los que van sucediendo conforme pasa el tiempo, como la subida de las mareas o el cambio en un curso de un río que va sucediendo poco a poco, no por una inundación, el derretimiento de los polos y todas las consecuencias que esto trae. Estos riesgos climáticos físicos, tanto los agudos como los crónicos, incrementan otro riesgo que se conoce como riesgos climáticos de transición. Los riesgos de transición se refieren a los riesgos de las cosas que están sucediendo para que la economía transicione de la economía actual que tenemos intensiva en consumo de recursos a una economía más sostenible. Entonces, ¿qué cosas pasan en esta transición? O, por ejemplo, en esta transición hacia la descarbonización, que surgen nuevas leyes, por un lado, ¿verdad? Que están prohibiendo ciertas actividades o que están solicitando comprobar, por ejemplo, Europa ya lanzó una ley que pide a todas las empresas que exportan hacia allá que demuestren que no están deforestando o que no deforestaron en los últimos 20 años para su producción. Entonces, se les llama riesgos de transición porque son todas las leyes y los cambios de comportamiento de las personas, de los consumidores, que se están dando por querer llegar a una economía más sostenible. Dentro de los riesgos climáticos de transición también encontramos los gustos de los clientes, ¿verdad? Clientes que están fijándose en las etiquetas para ver el contenido de los productos, para ver si tiene porcentajes de material reciclado o no. Em, También que se están fijando si son de marcas que han sido acusadas de trato injusto para sus empleados, de contratación pues de niños en sus cadenas, ¿verdad? Tal vez no ellos mismos, sino dentro de su cadena de producción. Entonces, estos son los que se llaman riesgos climáticos de transición y lo que puede pasar cuando una organización o una empresa no prevé estas situaciones es que se puede quedar fuera del mercado.
¿verdad? Si yo soy una empresa piñera y exporto a Europa y no controlo estos temas que ellos van a estar exigiendo pronto, entonces los europeos no me van a comprar. Entonces voy a quedar fuera del mercado. Otros riesgos ambientales son los riesgos de pérdida de biodiversidad, que todo el tema del cambio climático a veces se roba, digamos, la escena, pero el riesgo de pérdida de biodiversidad si se puede, igual de grave que el riesgo de cambio climático debido a todo el equilibrio que tiene la biodiversidad y que incluso a veces ni siquiera se conoce, ¿verdad? Entonces podemos estar extinguiendo una especie que era vital para un proceso en la naturaleza y que al final también es vital para los procesos de las economías del ser humano y ni sabíamos que eso era importante, ¿verdad? Entonces se pueden estar perdiendo organismos o genes, eh, ecosistemas que son fundamentales para la propia existencia del ser humano como lo conocemos ahora, ¿verdad? Ya hay empresas agropecuarias que han tenido que implementar temas tecnológicos para polinizar sus plantas, porque ya en ese sitio no hay abejas. Bueno, esto también ha creado oportunidades que por ahí ya hay empresarios que alquilan colmenas de abejas, ¿verdad? Entonces, todo este tema de los riesgos ASG se ve del lado de los riesgos, pero también hay que verlo del lado de las oportunidades, ¿verdad? Entonces están surgiendo nuevas formas de empresa para poder adaptarse a todos estos cambios. Y pues hay otros riesgos medioambientales como la contaminación, por ejemplo, que también afecta a todos los procesos. Por otro lado, tenemos los riesgos sociales que vienen resumidos en estas dos casillas de riesgos de violación de los derechos humanos y riesgos de desigualdad y discriminación. Y los riesgos de gobernanza, que los riesgos de gobernanza tienen que ver con temas de transparencia, de procesos ya tanto dentro de las empresas como dentro de un mismo país, ¿verdad? Todo el tema de corrupción, estas acciones que dificultan la operación correcta tanto de las empresas como de las empresas privadas como de las estatales. Entonces, los riesgos ASG, pues se resumen en esta gráfica o en este cubo, pero varían entre países, entre regiones y entre sectores. Incluso acá mismo en el país, pues tenemos grandes variaciones en un espacio súper pequeño, ¿verdad? Entonces, la diversidad de riesgos y la diversidad de espacios hace que sea todavía más complejo hacer unas valoraciones para poder, como les decía, adaptarse a estas situaciones. Por otro lado, la cadena de valor de una empresa puede generar una exposición indirecta a los riesgos ASG. Entonces, yo puedo ser una empresa que trabajo súper bien, pero si no llevo toda esta información a mis proveedores, puede ser que por alguna situación de ellos yo me vea afectada. Entonces, ¿qué es el radar de riesgos? El radar de riesgos es una herramienta de análisis. Esta genera información sobre los riesgos ASG, principalmente los climáticos, a nivel de sector o a nivel de actividad económica. Sirve para hacer un análisis de cartera en las entidades financieras, desde la planificación de acciones hasta el control de riesgos. Bueno, si tenemos acá personas que no conocen el temas de las entidades financieras, se les llama cartera a toda la, perdón, tenemos por ahí un audio abierto. Bueno, les decía que la cartera en una entidad financiera es como todos los clientes, ¿verdad? Entonces se hace un análisis para ver de todos esos clientes cuáles están en mayor o menor riesgo. Y sirve para establecer controles de esos riesgos. Es pertinente tanto para los bancos centrales como para los bancos comerciales y las entidades microfinancieras
y la herramienta se ha aplicado en Alemania y a nivel internacional. Esta herramienta pues también sirve para las propias empresas que están en un sector catalogado como riesgoso para entender su situación y empezar a em, desarrollar procesos para adaptarse y para disminuir esos niveles de riesgo. Entonces, ¿cómo se determina la existencia del riesgo ASG? Tenemos por acá, es que acá tengo una pantallita que me está estorbando. Ok. Se hace una serie de preguntas, se hace una investigación. Este es un proceso que necesita una investigación de escritorio, em, con la cual se hacen preguntas acerca de las posibilidades de estos riesgos, ¿verdad? Entonces pregunta, por ejemplo, si son los fenómenos climáticos agudos del país o la región que se está evaluando ya relevantes para el sector considerado. Por ejemplo, para el sector cultivo de piña. Entonces, se hace una investigación de fuentes para determinar si ya existen fenómenos climáticos que afectan ese sector. Otra de las preguntas que se hace es si el desarrollo climático crónico del país ya es relevante para el sector considerado, ¿verdad? Entonces, toda esta investigación se tiene que hacer uno por uno de las actividades económicas que yo quiero evaluar. Em, Se da una asignación de una puntuación en función del porcentaje de las emisiones del sector piñero, por ejemplo, sobre el total de emisiones del país. Entonces acá se hace un análisis de los estudios que se hayan hecho, las investigaciones que se hayan hecho sobre emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país. Y ahí se obtiene la puntuación de ese sector específico. Se pregunta si es probable que el modelo de negocio de ese sector se vea afectado por cambios normativos en el futuro próximo. Si existe una tecnología alternativa con ventajas relacionadas con la sostenibilidad en este sector en el país, si ya existe, ¿verdad? Em, se aceptan o exigen, si aceptan o exigen los clientes la nueva tecnología y si se identifican otros riesgos ASG como pérdida de biodiversidad, problemas de derechos humanos, otros riesgos ambientales y otros riesgos sociales en ese sector. Entonces, todas estas preguntas se van respondiendo de acuerdo a una serie de opciones y eso va generando una puntuación. Las fuentes que se utilizan para, esto ya no me está pasando. El sistema de puntuación, em, no sé si acá lo ven porque puede ser un poco pequeño, pero las fuentes que estamos utilizando se categorizan en categoría uno, 2 y 3. Entonces, la fuente categoría uno es, por ejemplo, un artículo de periódico o un artículo de una ONG o un blog. ¿Esto qué significa? Que pues no es una fuente tan confiable, ¿verdad? Entonces, si es una categoría uno, el puntaje que me va a generar es un poco bajo, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, si fuera una categoría 3 que ya es una revista arbitrada o ya existe una ley o una directiva o es un estudio formal de una institución gubernamental. Y en la categoría 2 que sería como en el medio, es, por ejemplo, una revista de acceso abierto, pero una revista científica, ¿verdad? O un anuncio de un país o de una institución estatal con una fuente científica. Entonces, la categoría de fuentes va a dar una ponderación en el puntaje que yo le voy a asignar. Si la pregunta que estoy calificando entonces me dice que está fuertemente pronunciado o que está, pero que es de categoría uno, entonces yo le asigno entre un punto 25 y un punto 5. Si la fuente es categoría 2, le puedo asignar entre punto 5 y punto 75. Y si es de categoría 3, pues le puedo asignar entre punto 75 y 1.
Al final vamos a tener una escala del 1 al 4 que nos va a decir para esa pregunta específica cuál fue el valor obtenido en ese sector específico. Entonces, esto se replica en todas las actividades comerciales que yo quiero evaluar y vamos a generar una puntuación para los riesgos físicos, los riesgos climáticos físicos, los riesgos climáticos de transición, otros riesgos ASG y al final obtenemos una puntuación sectorial. Con esta puntuación sectorial, luego se puede hacer un análisis individual por cliente o por empresa para determinar si esta empresa cuenta con herramientas para administrar o gestionar esos riesgos, lo que haga que su puntuación pueda disminuir. Y luego se hace un análisis, digamos, en una entidad financiera de cuánto dinero está invertido en ese sector para ver el porcentaje de cartera comprometida con ese nivel de riesgo. Nosotros hicimos esta evaluación para todas las actividades económicas que tenían financiamiento en el Sistema Financiero Nacional. Sacamos la información de la SUGEF para determinar las actividades y los montos de financiamiento que tenían a marzo de este año y aplicamos esta investigación a 27 sectores y sus subsectores económicos. Se evaluaron 11 aspectos para identificar los riesgos a cada uno de los 27 sectores y se consultaron 221 fuentes. Con esta investigación, entonces pudimos obtener los resultados. Acá no espero que lo lean porque está pequeño, pero para que vean un poco el semáforo que se generó, ¿verdad? Donde tenemos en un alto grado, digamos, de riesgo las actividades que tienen que ver con agricultura y ganadería. Luego, actividades como la industria manufacturera o el comercio al por mayor, principalmente por el tema del transporte, está en riesgos medios y riesgos más bajos, por ejemplo, las actividades profesionales y científicas, actividades de atención a la salud, actividades artísticas, etcétera. Entonces, con esta información las empresas que estén en estos sectores, pues ya pueden tener, digamos, una mejor idea de su nivel de riesgo comparado con las otras actividades. Entonces, la importancia que le den a los temas de adaptación al cambio climático y a otros riesgos ambientales y sociales. em, y las entidades financieras, pues podrían también empezar a determinar por dónde deberían incrementar sus esfuerzos en el análisis individual de los clientes. Con esta información y los resultados de la SUGEF de la cantidad de créditos que tienen las empresas en estos sectores, entonces hicimos este mapa de calor para el sistema financiero de Costa Rica con datos a marzo. Lo que nos da es el porcentaje de la cartera financiada que está en los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto, donde el rojo es el muy alto. Tenemos apenas un 7% del monto total de los créditos otorgados a marzo en un riesgo muy alto. Eso es bueno para el país porque no es tanto lo que está invertido en estas actividades de riesgo muy alto. Un 24% en riesgo alto, 57% en riesgo medio y 12% en riesgo bajo. El mayor riesgo lo tenemos en medio, entonces acá hay mucha oportunidad de aplicar medidas de adaptación, soluciones basadas en la naturaleza, análisis más puntuales de cada una de las empresas para determinar específicamente ya su nivel propio, ¿verdad? Este es el nivel de riesgo sectorial, pero se pueden hacer actividades para identificar el riesgo individual y entonces empezar a desarrollar planes de acción para disminuir esos niveles de riesgo. Bueno, hasta acá es la información que quería compartir con ustedes. Entonces, si podemos eh, ver si tenemos preguntas.
¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para realizar o Yo creo que en el demás? chat hay algo. Mm. La grabación de este webinar, correcto, próximamente se estará compartiendo en nuestro canal de YouTube. Pueden estar atentos a nuestras redes sociales para que lo puedan encontrar y luego volver a reproducirlo en caso de que deseen profundizar más en alguna de esas diapositivas que presentaron. ¿Alguna Buenas otra? tardes. Yo sí tengo una consulta. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Jamie. Gracias, Jamie. Adelante. Bien, es que yo trabajaba antes en el sistema, bueno, bancario de este país, específicamente en pensiones, entonces siempre tuve como una relación amor-odio con la parte de los riesgos ASG porque era algo muy nuevo, debido a que, como usted ve aquí en la última presentación, digamos, hay actividades de servicios profesionales y de atención de la salud. Sin embargo, ¿verdad? La parte de riesgos ASG en el tema de inversiones, creo que es algo que todavía es algo muy nuevo, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso por como un comentario. Y En como, inversiones, ajá. perdón, en inversiones ya hay una legislación que obliga a las entidades financieras a incluir los temas ESG en el análisis de las inversiones que hacen. Sí, de hecho, Ujú, bueno, estaban en eso porque querían hacerlo pues a nivel conglomeral, ¿verdad? Y empezar a empapar a todos, porque esto es un tema que es, bueno, yo sí les cuento, de profesión yo soy gestora ambiental, entonces lo mío, la parte mía fuerte es la parte de ambiente, ¿verdad? Ingeniería y gestión ambiental. Considero que esto es un tema de los riesgos ACG donde todos tenemos que estar empapados del tema, o sea, trabajar en equipo multidisciplinario, porque ujú. tenemos que trabajar mucho con contadores, con la parte social, ¿verdad? La parte financiera, la social y la ambiental, que tienen que ir de la mano. Y mi consulta es la siguiente, por ejemplo, si no es una institución gubernamental, ya, llámese financiera, del área de la salud, este, una empresa privada puede perfectamente aplicar estos riesgos ASG. Sí, de hecho, debería, si quiere garantizar su sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Acá lo que se debe hacer con los riesgos ASG es identificar las vulnerabilidades que tiene la misma empresa, ¿verdad? El mismo proceso productivo y acoplarse, adaptarse a esto, ¿verdad? Si yo soy una empresa que necesito muchísima agua para operar, tengo que ver si mi zona es riesgosa de sufrir sequías y entonces crear mis propias herramientas para no perder el agua en medio proceso productivo, ¿verdad? Entonces tengo que tomar acción para, por ejemplo, hacer unos tanques de captación o un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Si por otro lado estoy súper cerca de un río y con los grandes aguaceros actuales, cada vez más cerca me llegan las crecidas, pues tengo que ver cómo protegerme con muros, con diferentes acciones, incluso cómo migrar hacia otro espacio, ¿verdad? Entonces, a nivel privado, es muy importante tomar en cuenta los riesgos, las vulnerabilidades y las opciones que tengo como empresa. Y también muy importante tomar en cuenta las oportunidades, ¿verdad? Como les contaba hace un ratito, ya hay personas, creo que no era en Costa Rica, creo que era en Estados Unidos, que alquilaban colmenas para polinización de los cultivos de los granjeros, ¿verdad? Wow. Entonces, por ahí se están generando oportunidades de negocio que pues no está malo, ¿verdad? Generar riqueza es una de las condiciones iniciales para poder operar en el largo plazo, ¿verdad? Entonces simplemente lo que se debe es generar esa riqueza de una forma responsable con el medio ambiente y con la sociedad, Claro, y ¿verdad? hacerlo de entendimiento pues para todos, porque ahora que usted me dice eso, pensaría mucho que esto aplicaría para el sector hostelería y para la Ujú. agricultura, bueno, y ganadería, pues que trabajen de la mano, ¿verdad? Sí, a ver, las empresas privadas tienen que hacerlo porque los bancos ya lo están haciendo. Sí, Entonces, un banco puede empezar a decirle a esos que están en rojo, qué pena, pero a usted no le puedo prestar. ¿Verdad? Eso todavía no va a pasar, pero puede ser que pero vamos pase, en que camino. puede ser que para allá vamos. Entonces, si yo estoy en un sector rojo, tengo que ver cómo me pongo más anaranjadito, ¿verdad? ¿Qué hago en mi entorno para mejorar mis niveles de riesgo? Excelente, muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Por ahí también tenemos dos consultas en el chat.
Una es de Sandra Meléndez. Dice, las preguntas que usa el radar pueden homologarse o adecuarse para los temas materiales de cada una de las empresas. A ver, es que el radar para lo que sirve es como para ubicar por sector económico. Sí podría hacerse una adecuación como para que una empresa, digamos, tenga su propio score, ¿verdad? Pero tal vez para las empresas en particular habría que ampliar un poco más hacia la operativa, ¿verdad? Que como segregar, digamos, cuáles son mis operaciones más sensibles, qué recursos necesito en esas operaciones. Y si en esas operaciones estoy necesitando agua, como decía hace un rato, bueno, qué tan segura está mi fuente de agua, ¿verdad? Entonces, habría como que entrar a analizar un poco más en los procesos productivos de la empresa, pero sí se podrían adaptar algunas de estas preguntas. Yo sí sentiría que haría falta hacer más preguntas, ¿verdad? Pero sí el radar, así como está, digamos, definido y con la investigación que se hace, es más a nivel sectorial, ¿verdad? Más a nivel de grupos, pero se puede hacer una adaptación con una mirada más cercana a los procesos de cada empresa. Perfecto. Y por acá tenemos otra consulta de Nelson Monge. Dice, ¿estas calificaciones de riesgo por sectores es pública? Si una empresa quisiera conocer dónde se encuentra ubicada a nivel de riesgos ASG, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, es una investigación que hicimos nosotros desde la fundación. Queremos hacer una publicación de esto, ¿verdad? En conjunto con la universidad para hacerlo público. Pero igual nosotros, pues acá está mi contacto, podemos brindarle la información a quien lo requiera. Toda la información que nosotros generamos en la fundación pues se tiende a ser de carácter público. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta que desee colocarla en el chat o abrir su micrófono. José Perfecto, Manuel. adelante. Gracias. Alison, ¿podrías decirnos con la luz larga, eh, para los próximos 10 años, con inversiones, con emisiones e inversiones ASG, a dónde están los déficits de formación profesional que va a requerir la industria para poderse desarrollar? Bueno, en primer lugar, yo pienso que todos, toda persona que esté estudiando lo que sea, tiene que tener por lo menos un curso de sostenibilidad en su repertorio, porque estas cosas usualmente lo que pasa en este momento es que estos temas están en una oficina allá donde se hacen los voluntariados y las donaciones y también esto, ¿verdad? Y no debe ser así, esto tiene que integrarse en toda la gestión de la empresa y todos los gerentes tienen que saber de esto para apropiarse de ello y ver qué es importante para la operación. Entonces, en primer lugar, debería estar en todas las carreras. El tema ambiental, el tema de sostenibilidad, el tema de riesgos ASG, riesgos y oportunidades ASG, debería ser una materia antes de que se gradúen, ¿verdad? Por otro lado, sí creo que es importante todo el tema tecnológico, ¿verdad? Ver cómo aprovechamos la inteligencia artificial a nuestro favor en estos temas. Este análisis que se hizo acá fue sumamente minucioso, hecho por un ser humano, ¿verdad? Tal vez metiéndolo en una herramienta con inteligencia artificial podría eh, tal vez ser más rápido, habría que revisarlo, ¿verdad? Pero todas estas vinculaciones de la inteligencia artificial con la inteligencia humana deben aprovecharse. Y la agricultura, pero tecnificada, ¿verdad? La agricultura regenerativa, yo pienso que es
a lo que hay que apoyar más, porque pues es nuestra alimentación la que está en juego. Y necesitamos una agricultura que no dañe, y la actual daña, ¿verdad? Entonces tenemos grandes extensiones de monocultivos que están propiciando la pérdida de biodiversidad. Y esta pérdida de biodiversidad genera plagas más fuertes y más agresivas. Y entonces las plantas ya no tienen cómo defenderse porque no hay nadie, ningún bosque a su alrededor que la defienda, ¿verdad? Entonces se hace una bola de nieve de problemas. Entonces por ahí el sector agro, pero en miras a la parte regenerativa, juventud, aprendiendo temas de agricultura regenerativa, me parece que es fundamental para nuestra sobrevivencia. Sandra. Em, Muchísimas gracias, Alison, y gusto de verte. Con Dentro mucho gusto. de, dentro de el análisis y todo esto que aplicaron del radar, me imagino que la respuesta es un sí, porque ya nos comentaste algo. Lograron identificar, Alison, de todo este grupo de lo que está financiado, cuáles son los principales riesgos que ellos tienen. Porque nos presentaste los internacionales, pero en esta primera aplicación aquí en Costa Rica, todo el último cuadrito que nos enseñaste, puntualizaron ellos cuáles son los riesgos que tienen identificado, porque vos sabés que aquí a nivel país todavía la información anda totalmente suelta, entonces no hay como fácilmente encontrar una información para conocer, bueno, los principales riesgos en el sector agropecuario son tales, tales. Hay información suelta, pero no hay información Sí, confiable obtenida científicamente. Ya con el radar, yo creo que puede haber una aproximación por sector. sí, nosotros tenemos un análisis por cada uno de los sectores, por cada uno de los 27 sectores, y este análisis nos da esta información específica de cada uno de ellos. Ahorita, sinceramente, no podría decirle, digamos, algo específico, tendríamos que entrar a evaluar cada uno de estos documentos para poder identificar las principales fuentes, digamos, irnos a los riesgos que se identificaron por las fuentes número 3, ¿verdad? Que tal vez son los más relevantes. Y podemos hacerlo, podemos generar una llamada si quieres en algún momento, pero ahorita no te sabría decir de la investigación, pero sí tenemos 27 documentos puntuales para cada uno de los sectores de actividades económicas que se evaluaron. Ujú. Estás en mute. Muchísimas gracias. Ah, bueno, ok, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra persona que desea hacer una consulta, abrir su Yo sí micrófono. quería hacer una consulta, Alison, yo de manera Dame. intensa, pero Ujú. ya que usted es la experta en el tema, ¿dónde nos recomienda usted sacar un buen curso de riesgos ASG o de análisis ASG? Porque a nivel país yo he visto algunos, pero algunos, sin mencionar, se quedan como por la trama, sino que es como que no es tan intensivo, no es tan a profundidad como dijo la señora que preguntó ahorita. A veces no hay como ejemplos a nivel país, ¿verdad? Entonces como que lo hacen, como te digo, muy por encimita. Entonces, de acuerdo a su Ujú, experiencia, ¿dónde nos recomendaría usted que usted diga, mira, hoy para prepararse pueden llevar aquí? ujú. Sí, es que en realidad no hay algo específico de riesgos ASG, ¿verdad? Tenemos cursos a nivel de sostenibilidad en general. Hay un curso que desarrolló GIZ, pero ahorita no recuerdo, es abierto al público. Creo que es más amplio, no solo enfocado en riesgo, pero creo que por ahí puede haber algo. Yo me comprometo a pasarle la información a Verónica o a Alicia para que ellos le compartan a todos los asistentes, pero ahorita sí Le quedo no muy tengo. agradecida. Ujú. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? No hay nadie que desee abrir el micrófono, colocarlo en el chat. Bueno.
Pues creo que todo eso sería todo. Alison, agradecerle demasiado por estar aquí, por compartir esta información. Y pues para todos ustedes, quedamos a sus órdenes y pues sin más de nuestra parte, esperamos que este webinar les haya sido bastante enriquecedor y beneficioso para todos ustedes y que todos y cada uno tengan una bonita noche. Eso sería. Muchísimas gracias a todos por la atención. Hasta luego.